Capítulo 5. Desde septiembre de 1968, cuando Helen acabó de escribir el curso, hasta la primavera siguiente, Bill y ella estuvieron muy ocupados en el hospital con algunos nuevos proyectos. Un día a primeros de mayo, Helen comentó en la comida: «¿Sabes, Bill? Me sentí muy aliviada cuando acabé el texto, pero, por extraño que parezca, echo de menos mi función». Durante los días siguientes, se fue sintiendo cada vez más inquieta. «No sé lo que es», dijo distraídamente, «pero creo que va a haber algo como un libro de ejercicios». 2 semanas más tarde la voz volvió y entonces se enteraron de que el texto que Helen había recibido no era la totalidad del curso, como habían pensado hasta entonces, sino que iba a haber un libro de ejercicios para los estudiantes que formaría parte integral de un curso de milagros. A Helen no le gustó, no podía saber si este libro de ejercicios sería 2 veces más largo que el texto, y si el dictado continuaría otros 5 años más. Cuando la voz comenzó a dictar, sus miedos se disiparon rápidamente porque los primeros párrafos que Helen escribió le señalaron con precisión qué era lo que podía esperar. Para que los ejercicios de este libro de ejercicios tengan sentido para ti, es necesario como marco de referencia disponer de una base teórica como la que provee el texto. Es la práctica de los ejercicios, no obstante, lo que te permitirá alcanzar el objetivo del curso. Una mente sin entrenar no puede lograr nada. El propósito de este libro de ejercicios es entrenar a tu mente a pensar según las líneas expuestas en el texto. Los ejercicios son muy sencillos, no requieren mucho tiempo y no importa dónde se hagan. No requieren ninguna preparación. El periodo de entrenamiento dura 1 año. Las lecciones van numeradas de la 1 a la 365. No intentes hacer más de una serie de ejercicios por día. Helen se resistió mucho a escribir los ejercicios. Quizá se debiera a que ya estaba acostumbrada a la voz o lo que decían las instrucciones dadas en la introducción al libro de ejercicios. Justo antes de empezar la primera lección, escribió: «Recuerda solamente esto, no tienes que creer en las ideas, no tienes que aceptarlas y ni siquiera tienes que recibirlas con agrado. Puede que hasta te opongas vehemente a alguna de ellas. Nada de esto importa, ni disminuye su eficacia. Pero no hagas excepciones al aplicar las ideas expuestas en el libro de ejercicios. Sean cuales sean tus reacciones hacia ellas, úsalas. No se requiere nada más. El hecho de que el curso diera permiso específico para no creer en las lecciones, si así se deseaba, fue un gran alivio para Helen. Ya no tenía que enfrentarse a los conflictos ideológicos que el contenido del texto le producía. Además, sus resistencias disminuyeron debido a que se dio cuenta de que poniendo en práctica los principios del curso, las relaciones dentro del hospital eran mucho menos tensas. Como era muy pragmática, no podía discutir contra las ideas básicas de algo que parecía estar dando tan buen resultado. Las primeras lecciones dictadas eran muy compactas, lo cual también tuvo un efecto muy positivo en la actitud de Helen, ya que sabía que solamente iban a ser 365 y podía ver, por cómo estaban estructuradas las primeras, que su transcripción no supondría tanto trabajo como el texto. Más tarde las lecciones se alargaron, pero para cuando Helen se dio cuenta, estaba tan absorbida con su desarrollo que casi dejó de quejarse totalmente por la intrusión de la voz en su vida. El dictado del libro de ejercicios tardó en completarse 21 meses. Durante aquel tiempo continuaron proliferando actitudes
más amistosas y menos competitivas por parte de sus asociados profesionales, siguiendo la tendencia iniciada cuando Bill empezó a aplicar los principios del curso. Para Bill esto era algo a destacar en cualquier caso, pero lo que le parecía milagroso era que aquellos sentimientos seguían vigentes incluso en medio de enormes presiones o etapas de frustración personal que parecían ser inherentes al hecho de trabajar dentro de la estructura organizativa del hospital. Cuando la voz llegó a la lección 365 en febrero de 1971, Helen ofreció una oración silenciosa en acción de gracias porque una vez más creyó concluido el trabajo. Incluso el epílogo que siguió a la última lección le indicaba que su trabajo de escriba había concluido, en tanto que comenzaba así: este curso es un comienzo, no un final. Ya nos asignarán más lecciones específicas, pues ya no son necesarias. Y acababa con estas palabras: a Él le encomendamos nuestros pasos y decimos amén. Continuaremos recorriendo su camino en paz, confiándole todas las cosas, y esperaremos sus respuestas llenos de confianza cuando le preguntemos cuál es la voluntad de Dios en todo lo que hagamos. Él ama al Hijo de Dios tal como nosotros queremos amarlo, y nos enseña cómo contemplarlo a través de sus ojos y a amarlo tal como Él lo ama. No caminas solo, los ángeles de Dios revolotean a tu alrededor, muy cerca de ti. Su amor te rodea, y de eso puedes estar seguro: yo nunca te dejaré desamparado. Al acabar el libro de ejercicios, Bill observó que su claridad y organización eran aún más impresionantes que las del texto. Dado que las lecciones que llevaban a niveles cada vez más elevados de conciencia eran tan acertadas psicológicamente que solo un maestro psicólogo las podía haber creado. A pesar de la conciencia profesional que tenían de la cualidad trascendente del material y de la efectividad de sus conceptos, ni Helen ni Bill tenían idea de qué hacer con el curso, aparte de leerlo, estudiarlo e intentar practicarlo. Sentían que en algún momento debería ser compartido, pero no sabían ni cuándo ni cómo. Sin embargo, tampoco se preocupaban por ello, porque, siguiendo el curso, habían aprendido que su guía interna les llevaría, en el momento justo, a tomar la decisión correcta en relación con el destino de aquel material. Entretanto, el curso estaba marcando una gran diferencia en sus vidas. Ahora les resultaba más difícil volver a las viejas pautas de trabajo o de relación con los demás. Si lo hacían, comenzaban a sentir una sensación de incomodidad, y en aquellos momentos su frustración era tan grande que las interacciones, que antes les resultaban conflictivas, ahora les causaban incluso más tensión. En verano de 1971, Bill le dijo a Helen que su sensación respecto a hacer algo para hacer el material más legible era ahora mucho más intensa, y le preguntó si quería repasar el texto con él y pedir ayuda para estructurarlo de forma que resultara más legible. Helen accedió a preguntar y obtuvo una respuesta clara en sentido afirmativo. De esta forma, comenzó un proyecto que les ocupó casi tanto tiempo como la transcripción del material original. Cualquier rato libre del que dispusieran, y casi todos los sábados por la tarde, Helen y Bill lo dedicaron a leer el texto con lentitud, sintiendo y preguntando dónde deberían ser ubicadas las pausas naturales. Así a lo largo de 14 meses. El texto se dividió en 31 capítulos y 255 subcapítulos. En abril de 1972, mientras estaba trabajando todavía con los subcapítulos, Helen llegó al despacho de Bill y casi con resignación le dijo que la voz había vuelto a dictarla la noche anterior, pues tenía que transcribir un manual para el maestro. No tenía ni idea
de qué sería aquello, pero para entonces ya había aprendido que con un poco de paciencia lo averiguaría enseguida. A la mañana siguiente, al llegar a la oficina, Helen le dijo a Bill: «Bien, parece que un curso de milagros no está todavía acabado». Cuando éste le preguntó qué quería decir, abrió uno de sus cuadernos y le leyó parte de lo escrito la noche anterior. En el pensamiento del mundo, los papeles de maestro y estudiante están de hecho invertidos. Esta inversión es típica. Parece como si el maestro y el alumno estuviesen separados y como si aquel le diese algo a éste en vez de a sí mismo. Es más, se considera que enseñar es una actividad especial a la que uno dedica una parte relativamente pequeña de su tiempo. El curso subraya, por otra parte, el hecho de que enseñar es aprender y de que por consiguiente no existe ninguna diferencia entre el maestro y el alumno. Subraya asimismo que enseñar es un proceso continuo que ocurre en todo momento del día y que continúa igualmente en los pensamientos que se tienen durante las horas de sueño. Volvió entonces unas páginas atrás hasta encontrar la página que quería leerle específicamente. Este es un manual para los maestros de Dios, quienes no son perfectos, pues de lo contrario no estarían aquí. Su misión, no obstante, es alcanzar la perfección aquí y por lo tanto la enseñan una y otra vez, de muchísimas maneras, hasta que la aprenden y después ya no se les ve más. Si bien sus pensamientos siguen siendo una fuente de fortaleza y de verdad para siempre. ¿Quiénes son? ¿Cómo son escogidos? ¿A qué se dedican? ¿Cómo pueden alcanzar su propia salvación y la salvación del mundo? El propósito de este manual es contestar estas preguntas. Helen cerró el cuaderno y sin emoción en la voz le dijo a Bill: «Creo que los encabezamientos pueden esperar». Aunque Bill no tenía muchas ganas de seguir mecanografiando durante meses o años el material que Helen anotara, en su interior se alegró enormemente de la reacción que ella había tenido ante la situación. Dada su relativa calma, supo que había tenido lugar un verdadero cambio de actitud. No mostraba señales de pánico como antes, y aunque no estaba entusiasmada con retornar su labor de escriba, sus temores ya no se manifestaban como antes. Bill sintió que esto en sí mismo era ya un milagro, y se dio cuenta de que si este cambio en la actitud de Helen se debía a que había trabajado con las lecciones del curso, el tiempo que necesitaran para completar la tarea de transcripción no solo iba a merecer la pena, sino que supondría un privilegio. El manual para el maestro acabó teniendo 77 páginas mecanografiadas y en septiembre de 1972 Helen transcribió lo siguiente: «Este manual no pretende responder a todas las preguntas que tanto maestro como alumno pueden plantear. De hecho, solamente aborda algunas de las más obvias, a modo de breve resumen de algunos de los conceptos principales expuestos en el texto y en el libro de ejercicios. No es, sin embargo, un sustituto de ninguno de ellos, sino meramente un suplemento. Aunque su título es Manual para el Maestro, no hay que olvidar que el tiempo es lo único que separa al maestro del alumno, de manera que la diferencia entre ellos es por definición temporal. Es posible que a algunos alumnos les sea más útil leer primero el manual, a otros les pueda resultar mejor empezar con el libro de ejercicios, y todavía habrá otros que quizá necesiten empezar en el nivel más abstracto que ofrece el texto. Aquella noche anotó más cosas y por la mañana en el despacho se las leyó a Bill. El manual concluía así: «Y ahora, bendito seas en todo lo que hagas. Dios te pide ayuda para salvar el mundo. Maestro de Dios, Él te ofrece su gratitud y el mundo entero queda en silencio ante la gracia del Padre que traes contigo. Tú eres el Hijo que Él ama y te es dado ser
el medio a través del cual su voz se oye por todo el mundo, para poner fin a todo lo temporal, para acabar con la visión de todo lo visible y para deshacer todas las cosas cambiantes. A través de ti se anuncia un mundo que, aunque no se ve ni se oye, está realmente ahí. Santo eres, y en tu luz el mundo refleja tu santidad. Pues no estás solo y sin amigos. Doy gracias por ti y me uno a tus esfuerzos en nombre de Dios, sabiendo que también lo son en mi nombre y en el nombre de todos aquellos que junto conmigo se dirigen hacia Dios. Amén. Entre septiembre de 1972, en que acabó la transcripción del libro, y marzo siguiente, Bill mostró el material tan solo a 4 personas. Hugh Lynn Case, un sacerdote católico llamado Padre Michael, que era alumno de uno de los cursos de graduado impartidos por él, y 2 amigos íntimos. Cada una de estas personas tuvo una reacción positiva, pero muy diferente ante el curso. Sus 2 amigos encontraron el material interesante a nivel intelectual, pero no deseaban trabajar con las lecciones. Por su parte, Hugh Lynn sintió que el trabajo era tremendamente importante y que sus contenidos le indicaban que tenía el potencial de cambiar a miles de personas. Mientras que el sacerdote, que tenía una cierta preparación en el estudio de las religiones y el misticismo, encontró que el curso estaba en completa armonía con las grandes enseñanzas místicas de Oriente y sintió que las lecciones estaban concebidas con brillantez. Bill tuvo problemas para convencer a Helen de que le permitiera enseñar el curso a cada uno de ellos, y como no tenía ganas de seguir manteniendo discusiones de este tipo, decidió no mostrárselo a más personas. El curso volvió al archivador y allí se quedó guardado para lo que el futuro le deparase. En septiembre, cuando el curso se completó, Bill leyó en una revista especializada un artículo titulado Misticismo y esquizofrenia, escrito por un médico y psicólogo llamado Ken Wapnick. Bill pensó que el artículo le resultaría fascinante al padre Michael y se lo hizo llegar sin darle más importancia. Este, sin embargo, pensó mucho sobre las ideas del artículo y sobre su autor. Ken Wapnick tenía 30 años y hacía 4 que se había doctorado en psicología. Nació y se crió en la fe judía, pero a mediados de 1972 tuvo una profunda experiencia mística que le llevó a saber que tenía que hacerse católico. Se bautizó oficialmente en octubre de aquel año y el sacerdote que le bautizó tenía en tan alta estima este nuevo converso que comentó a su amigo, el padre Michael, con quien estaba asistiendo a un curso por aquel tiempo, de lo bello que había sido el bautizo de un psicólogo llamado Dr. Wapnick. El padre Michael reconoció el nombre inmediatamente y le dijo a su amigo que le gustaría mucho conocer al Dr. Wapnick. El sacerdote expresó que le gustaría mucho presentarlos, pero que el Dr. Wapnick estaba planeando irse a Israel y no sabía cómo tendría programado el tiempo que le quedaba. En cualquier caso, le daría su teléfono e intentaría que pudieran ponerse en contacto. Unos días después, Ken llamó a Michael y acordaron una fecha para verse. De forma inmediata sintieron una afinidad mutua y pronto se hicieron amigos. A lo largo de sus debates sobre psicología y misticismo, el padre Michael pensó que a Ken le gustaría
conocer a dos amigos suyos psicólogos y pocas noches antes de que saliera para Israel le presentó a Helen y a Bill. El encuentro ocurrió en el apartamento de Bill después de cenar. La conversación giraba predominantemente en torno a temas profesionales y teorías, pero en un momento dado Bill mencionó el material que Helen había transcrito y preguntó a Ken si le gustaría echarle un vistazo. Cuando Ken vio el volumen del manuscrito, señaló educadamente que solo tenía unos días antes de irse y que no le quedaba tiempo para hojearlo de la forma que le gustaría. Sin embargo, al llegar a Israel se encontró pensando con mucha frecuencia sobre el manuscrito que Billy había mencionado. No sabía por qué pensaba tanto en él, pero lo seguía teniendo en mente, y decidió que cuando volviera a Estados Unidos debería localizar a Bill y examinar en detalle su contenido. Ken Wapnick pasó más de 5 meses en Israel, de los cuales 3 y medio permaneció en un monasterio trapense y 5 semanas en otro monasterio que estaba en la cima de una montaña en la Baja Galilea. Este último había sido creado para desarrollar una comunidad en la que musulmanes, cristianos y judíos vivieran y rezaran juntos. La misa y las oraciones comunitarias se celebraban en hebreo y Ken se sentía bien en aquel lugar. Pensó que podía ser su punto de destino. Sin embargo, en marzo de 1973 se sintió guiado a volver a Estados Unidos. La guía únicamente le dijo que debía volver, pero él pensó que había 3 razones para ello: mejorar las relaciones con su familia, renovar las relaciones con sus amigos y ver el manuscrito que Bill había mencionado unos días antes de irse de Nueva York y que había permanecido en su mente a lo largo de toda su estancia en Israel. Al volver a Nueva York, no sabía cuánto tiempo se quedaría en los Estados Unidos. Sentía que era un viaje de visita y que volvería a Israel, quizá para vivir en aquel monasterio por un periodo de tiempo indefinido. El padre Michael lo recogió en el aeropuerto y una de las primeras cosas que Ken le dijo era que quería ver a Bill Tedford y aquel manuscrito que le había mostrado. 5 días después, Bill le pasó el manuscrito de 1500 páginas y Ken descubrió que se llamaba Un curso de milagros. Durante los 2 meses y medio siguientes, Ken apenas hizo otra cosa que leer el manuscrito. A lo largo de aquel periodo fue sintiendo cada vez más claramente que su vida espiritual estaba de alguna manera conectada con ese material y que no iba a volver a Israel para quedarse ni para residir una larga temporada. Cuando acabó de leer el curso completo, tenía claros los pasos a dar en su vida. Viajaría a Israel para zanjar algunos temas que habían quedado inconclusos y después volvería a Nueva York para trabajar junto a Helen y Bill en el curso. También sintió que era importante que Helen y Bill visitaran Israel y le sugirió que lo hicieran mientras él estaba allí, para así poder mostrarles lo que él consideraba los lugares más significativos. Tanto Helen como Bill tenían vacaciones y como ambos tenían deseos de visitar Tierra Santa, pensaron que la invitación de Ken de hacer de guía daría al viaje una dimensión añadida que de otra manera no hubieran podido disfrutar. La tercera semana de agosto de 1973, un mes después de que Ken hubiera vuelto a Israel y a pesar de las aprehensiones de Helen en relación al legendario calor estival israelí, Bill, Helen y Louise embarcaron en un avión rumbo a Tel Aviv. Helen, a pesar de quejarse continuamente del calor insoportable, participó plenamente en los planes que les propuso Ken, resultándole especialmente conmovedora la visita a Qumran
el lugar donde se descubrieron los manuscritos del Mar Muerto. Al acercarse al lugar donde fueron hallados los manuscritos, Helen se detuvo visiblemente conmovida. Se quedó mirando a la apertura de la cueva y repentinamente rompió a llorar. Aunque Louis y Bill intentaron consolarla, no pudo articular palabra durante 5 minutos, y cuando por fin retomó la compostura, hablaba tan bajo que los demás tenían que esforzarse mucho para oírla. «Esta es la cueva», dijo con voz temblorosa. «Esta es la cueva donde vi el pergamino que decía Dios es». Nadie dijo una palabra, no había nada que decir. Un rato después, impregnados del ambiente histórico que rodea al Mar Muerto, Helen comenzó a decirse a sí misma: «¿Sabes? Le pasa algo al nivel del agua. Está muy bajo y antes solía estar mucho más alta». Bill, que no tomaba a la ligera ningún pensamiento de Helen, abrió una guía que había comprado a su llegada a Israel y comenzó a hojearla. «Muy interesante», Helen comentó. «Aquí dice que en los tiempos de los esenios el nivel del agua del Mar Muerto era mucho más alto». Todos se quedaron en silencio y por fin Helen, muy emocionada, dijo: «Este es el lugar más sagrado de la tierra». Después de un rato continuaron moviéndose por allí y unos minutos más tarde, en la misma zona, Helen volvió a detenerse de repente frente a otras ruinas. Miró al frente hacia una suave depresión en el terreno y fijó la vista en una antigua tumba. «Esto me resulta muy familiar. Quiero ir allí y echar un vistazo», dijo. Antes de que pudiera dar más de 2 pasos, la voz que ya le había hecho muy familiar le dijo de repente: «Deja que los muertos entierren a sus muertos». Helen se detuvo sabiendo muy bien a qué se refería. Las experiencias vividas por Helen en Israel, a pesar de su intensidad emocional, a la larga no tuvieron efecto en su actitud hacia Dios, la reencarnación o cualquier otra cuestión espiritual. No podía llegar al impacto de tales experiencias, pero sus creencias e ideas respecto a Dios siguieron siendo tan ambiguas como siempre. Helen, Louis, Bill y Ken volvieron juntos a Nueva York a primeros de septiembre. Ken se sentía instintivamente atraído hacia el centro médico, aunque Bill hubiera dicho que veía muy difícil que tuviera trabajo para él. Pensó que como tenía algo de dinero ahorrado e iba a vivir en un hotel católico muy barato de Manhattan Oeste, sus acciones en el futuro inmediato no se verían condicionadas por el hecho de no tener un empleo remunerado, y el tirón del manuscrito era tan grande que sabía que se dedicaría a él sin importarle los obstáculos que aparecieran en su camino. A mediados de ese mismo mes, Ken comenzó a ir al centro médico cada día, aunque no tenía un trabajo oficial. Pasaba el día leyendo y releyendo cuidadosamente cada sección del manuscrito y discutiendo con Helen lo que pensaba que había que hacer para asegurarse de que el material fuera totalmente claro. Fue una labor que solo se pudo realizar a través de una dedicación total y mucho amor. Pasaron más de 1000 horas determinando la puntuación precisa y lo que debía ir en mayúsculas. Asimismo, Ken dedicó mucho tiempo a revisar y pulir las particiones de las secciones y los encabezamientos que Helen y Bill habían insertado el año anterior. Aunque Helen y Bill hicieron un primer trabajo de dividir el manuscrito en secciones, ninguno de ellos estaba completamente satisfecho con el resultado, con lo que Ken asumió la tarea de conseguir la colaboración de Helen
para asegurarse de que los encabezamientos estuvieran en armonía con la pureza de contenidos del curso. Si no llegaban a un acuerdo, Ken y Helen preguntaban a su guía interna y las respuestas recibidas por cada uno de ellos siempre coincidían. Cuando Ken llevaba 3 meses trabajando con Helen, el padre Michael envió 2 sacerdotes para ponerse en tratamiento terapéutico con él. A pesar de no hacer ningún esfuerzo por aumentar sus ingresos a partir de ese momento, Ken comenzó una pequeña consulta psicológica privada que iría desarrollando únicamente en base a referencias de amigos, y hacia otoño de 1974 dedicaba los viernes a los clientes que le habían ido surgiendo. Por aquel tiempo Bill también le encontró un trabajo de psicólogo a tiempo parcial en su departamento, justo en el momento más oportuno, pues ya empezaba a quedarse sin dinero y a preguntarse qué hacer al respecto. A medida que se acercaba la Navidad de 1974, Ken sintió una intensa presión interna para completar el trabajo de editar el texto. No sabía por qué sentía aquella urgencia y tampoco le resultaba fácil la situación, ya que cuanto más presionaba a Helen para que trabajara con él, más parecía ella resistirse. A pesar de todo, él sabía que debía continuar el trabajo y acabarlo, y en consecuencia, pasaron fines de semanas, noches y cualquier otro momento en que Helen estuviera disponible para cooperar completando aquel trabajo monumental del que se había hecho responsable. A finales de enero el trabajo estaba acabado a entera satisfacción de ambos. El manuscrito, en un principio, habían sido 500.000 palabras de dictado sin pausas. Ahora era un curso de autoestudio, fácil de leer y con un estilo coherente. Helen, Bill y Ken tuvieron una sensación de alivio sentida de forma diferente, por cada uno según su personalidad y actitud. Helen se sintió por fin libre. Bill sabía que habían dado lo mejor de ellos mismos, y Ken se sentía muy agradecido por haber podido participar en un trabajo de gran significado espiritual. Por aquel tiempo, Bill comentó a Helen que había estado preguntándose cómo podrían llegar las enseñanzas del curso relativas a la curación a quienes practicaban la medicina tradicional. Comentó que había estado leyendo artículos de distintos temas que sentía relacionados con la cuestión, y entre ellos había una intrigante información sobre un invento ruso llamado fotografía Kirlian. Explicó a Kellen que este proceso era una forma de fotografía a alto voltaje que parecía indicar el campo de fuerza alrededor de la materia. Bill se preguntaba si ese aparato podía ser una forma fiable de demostrar a través de la tecnología la existencia de energías no físicas, haciendo de esta manera el asunto más aceptable a los colectivos profesionales. Helen dijo que no sabía nada del tema, pero que le preguntaría a su guía interna. 2 días más tarde llegó a Bill información que había anotado y que parecía ser la respuesta a aquella pregunta. No tiene nada que ver con la luz, dijo. Es sonido. Y leyó a Bill el principio de una transmisión muy técnica que le sorprendió por su naturaleza científica. El dictado describía un aparato que cuando fuera construido podría medir la curación en un cuerpo. Las notas sobre el sonido parecían incompletas y poco claras, pero se completaban con imágenes que Helen tenía del aparato mismo y de las que podía hacer una descripción con palabras. Ni Helen ni Bill comprendían el aspecto técnico de la información y decidieron dejarla de lado hasta que algún ingeniero entrase en contacto con ellos. Entretanto, continuaron sus tareas profesionales sin hacer muchos progresos en su relación interpersonal. Por aquel tiempo se encontraba un día Bill trabajando en su despacho cuando sonó el teléfono. La voz al otro extremo del hilo telefónico se identificó como un amigo de uno de sus colegas de trabajo,
Según dijo, llamaba porque él y algunos socios estaban preparando una conferencia sobre la fotografía Kirlian y se preguntaba si el auditorio del hospital en que Bill trabajaba podría ser alquilado. Bill le dijo que no era posible alquilarlo a la gente sin relación con el hospital y el hombre le preguntó si le podía sugerir otro lugar para la conferencia. Bill le habló del primer lugar que le vino a la mente, que era la Academia de Medicina, situada entre la Quinta Avenida y la calle 104. El hombre pensó que era una idea muy buena. Le agradeció la información y colgó. Bill no volvió a pensar en la llamada hasta que recibió una invitación para la primera conferencia internacional sobre la fotografía Kirlian, que se iba a celebrar el sábado dentro de 3 semanas. El hombre con quien había hablado le enviaba una nota de agradecimiento escrita sobre la invitación impresa. Gracias, venga por favor, a causa de las notas sobre el sonido. Bill tuvo una intensa sensación de que debería asistir. Consultó a Helen y a Ken qué les parecía y juntos decidieron preguntar a la guía interna. La respuesta fue muy clara. Helen no debería ir, pero Bill sí. El sábado de la conferencia hacía una mañana de primavera muy hermosa y Bill se dirigió a la Academia de Medicina protestando un poco por tener que pasar el día en un edificio cerrado. ¿Por qué hago esto?, refunfuñaba mientras caminaba a pie por la Quinta Avenida. Finalmente lo racionalizó diciendo que quizá tendría ocasión de conocer a uno de los oradores, Douglas Dean. Bill había oído hablar de este profesor universitario de ingeniería y sus investigaciones sobre la curación paranormal, y pensó que quizá podría arrojar algo de luz sobre el ingenio curativo que Helen veía en sus imágenes. Cuando llegó a la academia se presentó al coordinador de la conferencia con quien había hablado por teléfono en un principio sobre la posibilidad de alquilar el auditorio del hospital. ¿Puedo hacer algo por usted?, le preguntó el coordinador. Sí, le respondió Bill. Me gustaría conocer a Douglas Dean. Fueron presentados de inmediato y comenzaron a hablar de fenómenos paranormales. Como el programa de la conferencia estaba a punto de comenzar, pensaron que les gustaría quedar un día para comer y continuar con la conversación. Así que decidieron encontrarse 10 días después de la oficina de Bill. La conferencia comenzó y después de los saludos de bienvenida, la encargada de hacer la charla de introducción fue Judith Scutch, una mujer de 44 años, profesora de parapsicología. No era la primera vez que Bill veía a Judith. Habían coincidido el año anterior en una conferencia sobre parapsicología, de la que Judith fue presidenta, que se había celebrado en el ayuntamiento. A medida que Judy empezó a hablar, Bill pensó, realmente debería tener un encuentro con ella algún día, pero no hoy. Capítulo 7. Judy Scutch se había criado en un vecindario de clase media en Brooklyn, Nueva York, pero su pasado no se podía calificar de ordinario. A la edad de 7 años, cuando estaba en 3er grado, el Consejo Educativo de las escuelas de su área diseñó un programa de educación para niños superdotados, y Judy fue seleccionada para participar en él. El programa estaba basado en la idea de que la educación autodirigida facilitaría el aprendizaje y promocionaría la creatividad. A pesar de su edad, a los participantes se les ofreció la posibilidad de elegir clases de lengua extranjera, matemáticas y ciencias, así como de lectura rápida y mecanografía. También se promocionaban los proyectos grupales y se examinaba a fondo los trabajos de investigación. El programa era interesante, aunque para Judy supuso tener que ir en autobús cada día a una escuela pública lejos de su barrio durante los siguientes 5 años. Además, a pesar de que tenía que realizar otro largo viaje interurbano, sus padres insistieron en que asistiera a la escuela hebrea 4 tardes por semana, así como a la escuela dominical. Su padre, un abogado llamado Samuel
Rothstein era líder de una organización judía a nivel mundial que concedía gran importancia a su tradición y quiso asegurarse de que sus hijos estuvieran versados en el significado del judaísmo. Judy tuvo poco tiempo y oportunidades de llevar una vida social normal en su preadolescencia porque, aparte de tener pocos compañeros de su escuela en la vecindad y de sus largos desplazamientos, recibía clases de música entre semana e iba a la sinagoga los sábados por la mañana. Como consecuencia de todo ello, sus compañeros fueron los libros. Al acabar la escuela primaria, el programa para estudiantes superdotados se continuó en el instituto de su área. Las líneas maestras del programa fijaban que los estudiantes del grupo especial estuvieran separados de los demás, por lo que aunque ya no tenía que hacer el largo viaje de ida y vuelta a la escuela cada día, seguía sin estar en contacto con la gente de su edad que viviera cerca de su casa. El programa de aprendizaje especial le resultó, a pesar de todo, muy interesante. Apenas hacían nada del trabajo típico que normalmente se hace en las aulas. En su clase de ética, por ejemplo, organizaban visitas a los tribunales de justicia, después de los cuales, en vez de hacer exámenes, editaban un periódico sobre lo que habían visto en los distintos juicios a los que habían asistido. Tampoco se podía decir que su vida familiar fuera la típica. Creció en una atmósfera muy familiar y su casa siempre parecía estar llena de parientes, sobre todo a finales de los años 30 y principios de los 40, cuando tantos judíos huían de Europa. Los parientes de países ocupados por los nazis que habían conseguido escapar al Holocausto hicieron de la casa de los Rothstein su hogar de acogida. Dada la necesidad de espacio para dormir, pidieron a Judy que compartiera habitación con su abuela materna. La compañía de esta sabia mujer, Anna Solomon, resultó ser una intensa experiencia emocional para Judy porque llegó a intimar más con ella que con cualquier otra persona de su familia. Su abuela era una mujer muy independiente que había enviudado cuando tenía casi 50 años y por aquel entonces se proveía el sustento trabajando en una guardería infantil de su propiedad. Además de todos los parientes, Judy estuvo en contacto con una serie de líderes políticos y religiosos que visitaban la casa de los Rothstein para hablar con su padre de temas relacionados con el judaísmo a nivel mundial. El hecho de cenar en la misma mesa con Eleanor Roosevelt u otras figuras de renombre dio a Judy un saber estar en las relaciones sociales que se iría manifestando más a medida que madurara. La mayor parte de sus pensamientos íntimos eran compartidos con su abuela, pero había uno basado en algo que le había ocurrido en su pubertad que no compartía con nadie. A la edad de 13 años tuve una experiencia mística espontánea que me afectó tan profundamente que la incorporé a la esencia misma de mi conciencia, sin llegar a entender su significado, porque el intelecto no podía enfrentarse a aquel poder de una u otra forma. Sabía que lo ocurrido era verdad. El incidente sucedió cuando tuve que ser sometida a una operación dental. No tenía ni idea de cómo sería aquel proceso, no sabía que me iban a administrar un anestésico y me sorprendió encontrarme atada a un sillón entre dos auxiliares. Uno para administrarme el gas y el otro para observar la marcha de la operación a medida que el cirujano la realizaba. Cuando me pusieron la máscara en la cara, comencé a luchar con la sensación de pérdida de conciencia y en un instante sentí un miedo tremendo de perderme a mí misma. El dolor emocional era muy intenso y la sensación física que sentía era de enorme presión, como si tiraran de mí dentro de mi cabeza. Era como si estuviera perdida
en la conciencia a lo largo de una línea de puntos negros. De forma inexplicable sabía que tenía que progresar hacia arriba, y cuando la línea de puntos negros me rodeó convirtiéndose en un triángulo, supe que mi conciencia debía llegar hasta su vértice. Para mí aquello fue la muerte. La lucha interna era inmensa, pero no podía continuar, y finalmente, después de una agudísima y cortante sensación de dolor, me sentí catapultada a través de la barrera del sufrimiento a la paz total. No había percepción, solo un sentimiento de luz absoluta y preciosa. Yo no era un cuerpo, veía sin ojos y tenía conciencia de una realidad total que trasciende los sentidos. Me envolvía una sobrecogedora sensación de bienestar y en un lugar al que podemos llamar conocimiento. Yo era una con el universo, con todas las almas y con Dios. En este estado de conocimiento, la paz, la alegría y la realización estaban más allá de todo lo que se puede imaginar. Recuerdo vividamente el sentimiento de que por fin estoy en casa. Y cuando esto ocurrió, escuché una voz dentro de mí y a mi alrededor que me repetían: ahora conoces, ahora conoces, ahora conoces. No sabía lo que conocía, pero parecía conocerlo todo. Al despertar de la anestesia intenté contarle a mi madre esta maravillosa e incomprensible conciencia de lo que la vida es realmente. Me escuchó sonriente y me dijo que se alegraba de que hubiera tenido un sueño tan bonito. Reconocí que me sería imposible traducir o explicar con palabras aquello que sentía que era el conocimiento. Al no poder hablar sobre la experiencia ni tener la ayuda necesaria que me indicase la literatura que pudiera validarla, reprimí aquel incidente hasta que casi dejó de formar parte de mi conciencia. De hecho, lo reprimí tan totalmente que durante mis años universitarios no me interesé por hacer cursos que hubieran ampliado mi comprensión de la experiencia. Sin embargo, en algún lugar de mi conciencia nunca perdí el sentimiento de que nuestro verdadero hogar está en el reino del conocimiento total y no en el reino de la forma. Cuando Yuri acabó sus estudios universitarios, se matriculó en la Escuela de Filosofía de la Universidad de Columbia para realizar un máster en literatura inglesa. En menos de un año hizo lo que tanto ella misma como sus padres esperaban que hiciera: se casó. Los siguientes 3 años estuvo trabajando en una editorial donde realizaba los comentarios de presentación para las cubiertas de los libros. Este trabajo no era lo que había imaginado cuando estudiaba periodismo, y en el 7º mes de su embarazo lo dejó sin pensarlo 2 veces. Su primer hijo, Jonathan, nació en 1955 y su hija Tamara llegó en 1959. Sus experiencias con Tamara cuando comenzó a hablar fueron las que dieron un giro en su subconsciente, haciéndole recordar con claridad aquella experiencia que le había ocurrido en el dentista hace 15 años atrás. Casi desde el momento en que empezó a hablar, me di cuenta de que Tammy parecía estar en sintonía con el mundo a su alrededor de una forma que estaba más allá de los 5 sentidos. Tuve las primeras indicaciones de esto en el increíble contacto telepático que existía entre ella y yo. A menudo, cuando yo estaba pensando en algo, ella, ya desde que pudo articular palabra, respondía a mi pensamiento. Un día, cuando tenía 3 años, yo me estaba preguntando qué hacer de comida para Jonathan, que pronto volvería de la escuela. Pensé que quizá le gustaría tomar atún. Tammy, que estaba a mi lado, respondió como si yo hubiera expresado el pensamiento con palabras, diciéndome que a ella no le gustaba el atún y que prefería que hiciera otra cosa. Cuando le pregunté sorprendida por qué había dicho aquello, me respondió: «Has dicho que estabas pensando en hacer atún, ¿no?». En aquel momento me di cuenta de que oía de forma diferente.
A lo largo de la infancia de Tammy, este tipo de cosas ocurrían cada vez con mayor frecuencia e incluirían una gran variedad de experiencias, desde comunicación telepática a sueños precognitivos y manifestaciones de clarividencia. Muchas veces me despertaba con informaciones para mí e insistía en que no venían de un sueño, sino de un real. Usaba la palabra real como sustantivo, porque decía que podía distinguir entre lo que parecía fantasía y lo que sabía que estaba ocurriendo. En realidad, los sucesos que describía no habían sucedido todavía, pero estaban a punto, tal como aprendimos al poco tiempo. Hubo una ocasión, por ejemplo, justo antes de su 7º cumpleaños, en que vino a mi cama por la mañana temprano, cuando aún estaba oscuro. Lloraba desconsolada y entre lágrimas me dijo que su fiesta de cumpleaños iba a ser un desastre. Me dijo que había tenido uno de sus reales y que 2 de sus compañeras, que no eran amigas suyas, habían desbaratado la fiesta tirando comida y comportándose de tal forma que hubo que llamar a sus padres para que vinieran a recogerlas antes de tiempo. Para empeorar la cosa, las niñas habían recuperado los regalos que la traían antes de irse. Cuando indiqué a Tammy que aquellas niñas no estaban invitadas a su fiesta y que no tenía que preocuparse, reconoció que era verdad, pero insistió en que el sueño era un real. Sin embargo, cuantos más detalles recordaba, más se daba cuenta de que no tenía nada que ver con su fiesta. Las decoraciones de su fiesta eran mexicanas, mientras que las del real estaban tomadas de la tira cómica Peanuts. También se fijó en que la fiesta de su real se celebraba en un piso decorado de forma muy distinta al nuestro, y sabiendo esto se sintió mejor y pudo volver a la cama. Tammy tuvo una fiesta de cumpleaños muy alegre y no volvió a pensar en su real hasta 2 semanas después, cuando estaba en la fiesta de cumpleaños de una amiga en cuya casa no había estado antes. La dejé en la puerta del edificio donde estaba el apartamento y quedamos en que pasaría a recogerla en aquel mismo lugar a las 5 de la tarde. Sin embargo, a las 4 llamó y con gran determinación me dijo que tenía que subir a recogerla al mismo piso cuando terminara la fiesta. No tenía muchas ganas de hacerlo, pero entendí que era importante para Tammy que lo hiciera. Cuando llegué, Tammy, muy emocionada, me recibió con la noticia de que todo había ocurrido tal como ella lo había experimentado anteriormente en su real. Las decoraciones de Peanuts, las 2 niñas que tuvieron que ser enviadas a casa antes de tiempo por su mal comportamiento, incluso el hecho de que antes de irse habían recuperado sus regalos. Hubo muchos ejemplos de sueños precognitivos similares a este, a medida que Tammy fue creciendo, e igualmente hubo docenas de casos de telepatía y clarividencia. A medida que los incidentes se hacían menos sorprendentes para mí, me fui dando cuenta de que mi hija usaba sus habilidades de forma natural y constructiva y que se sentía muy cómoda con este tipo de percepciones. En consecuencia, yo misma me sentía relajada y cómoda con tales capacidades y sabía que no había nada que temer. De hecho, todas las manifestaciones de la personalidad de Tammy como consecuencia de su alto nivel de sintonía eran muy positivas, y me parecía que todos los rasgos paranormales de su personalidad eran tan solo una extensión de su naturaleza abierta. Esto me hizo aún más claro debido al hecho de que si alguien pedía a Tammy que hiciera una transmisión telepática, no quería ni intentarlo, y educadamente se negaba. Me dijo que no quería usar sus habilidades a menos que hubiera una buena razón para ello, y pensaba que actuar para el público no lo era. Sin embargo, cuando era necesario enviar un mensaje debido a una emergencia, se ofrecía a hacerlo y además solía tener éxito en su intento. Esto quedó demostrado de forma muy hermosa cuando un tío mío de Nueva York se puso repentinamente enfermo y mi madre, que iba camino al teatro, tuvo que ser informada.
Tammy, que entonces tenía 12 años, se dio cuenta de lo importante que era para mí localizar a mi madre y me preguntó si quería que le enviara un mensaje. Evidentemente yo le dije que sí y se fue para la habitación por unos minutos. Cuando volvió dijo con mucha seguridad: «La abuela lo ha recibido». Le pregunté cómo lo sabía y me describió el procedimiento diciendo que había ido a su habitación, se había puesto delante del espejo y se había mirado intencionalmente a sí misma hasta que había desaparecido. Entonces repitió 3 veces: «Abuela, llama a casa». Y cuando sintió un clic en la parte posterior de su cabeza, supo que su abuela había recibido el mensaje. Resultó que efectivamente mi madre lo recibió, aunque no tenía ni idea de que era algo enviado. Mi padre se detuvo un momento en su oficina para recoger el correo, y mi madre, a los pocos momentos de que Tammy enviara el mensaje, dijo que había tenido la sensación de llamarme. Este era un comportamiento atípico, y mi padre, que no quería llegar tarde a la actuación, intentó convencerla de que no perdiera tiempo. Sin embargo, ella sentía una inmensa fuerza que le impulsaba a llamar, y fue una bendición que así lo hiciera porque necesitábamos urgentemente que llevara a su hermano al hospital. Incidentes de este tipo fueron la piedra de toque para darme cuenta de que Tammy daba muestras de no tener dificultad para extender su conciencia más allá de los parámetros de su cuerpo. Esto le permitía mucha más conexión con la gente de lo que yo había creído posible en un principio. En 1966, el doctor Irving Rubin, un buen amigo mío que había conocido a Tammy toda su vida, me dio un libro. «Toma», me dijo, «creo que lo encontrarás interesante y puede que te ayude a entender algunas de las experiencias de Tammy». Era un libro de Jess Steen titulado El profeta durmiente, la historia de Edgar Cayce, el mayor psíquico de América. Llevé el libro a casa y se lo enseñé a mi marido Bob, el padre adoptivo de Tammy, y tanto él como yo comenzamos a interesarnos por toda la información escrita con las habilidades paranormales de este hombre. A su vez, esto hizo que comenzáramos un programa autodirigido de lecturas relacionadas con los fenómenos psíquicos. Bob se sentía particularmente intrigado por las lecturas relacionadas con la curación paranormal. Sin embargo, pronto se hizo evidente que tentamos que ser extremadamente selectivos para elegir información que fuera fidedigna. Por tanto, decidí investigar aquel campo a través de los estudios académicos. Durante algunos años hice cursos en la nueva escuela para la investigación social y recibí enseñanzas de los principales investigadores de ese campo. Mi enorme interés me llevó a asistir a los cursos abiertos al público que ofrecían a la Sociedad Americana de Investigación Física y la Asociación para la Investigación y la Iluminación. Pronto me hice amiga de los investigadores pioneros como el Dr. Stanley Kibner y el Dr. Montague Ullman del Laboratorio de Sueños Maimonides de Brooklyn, Nueva York, el Dr. Ian Stevenson, un conocido investigador de la reencarnación en la Escuela de Medicina de Virginia, el Dr. Lawrence Lishan, un psicólogo cuyo extenso estudio de investigación dio como resultado un método único de enseñar la sanación psíquica y en general la mayor parte de las figuras conocidas a nivel nacional que eran líderes en este campo. Al ir implicándome en sus esfuerzos, finalmente me di cuenta en 1971 de que el mejor uso que podía hacer de mis energías era dedicarlas a apoyar las investigaciones parapsicológicas. Cuanto más observaba el desarrollo de mi hija y más aprendía sobre las investigaciones paranormales, más claro veía que tenía que dedicarme totalmente a un único objetivo: aprender, cuando fuera posible, sobre el potencial del ser humano. Con ese propósito, Bob y yo creamos una organización no lucrativa a la que pusimos el nombre de Fundación para la Investigación Parasensorial. Para Judy Scuch,
La dirección de la Fundación para la Investigación Parasensorial resultó ser un trabajo al que dedicaba hasta 18 horas diarias, pues Judy y Bob eran sus dos únicos miembros y él trabajaba toda la jornada como asesor de inversiones. Judy se dedicaba a hablar con muchas personas que buscaban financiación para sus proyectos. Sopesaba su importancia y pedía consejo a sus amigos, profesionales en estos temas, a la vez que ayudaba a contactar entre sí a la gente con objetivos comunes. Los fondos que la Fundación ofrecía en forma de becas eran muy modestos y las primeras investigaciones fueron gestionadas a través del laboratorio de sueños del Hospital Maimónides, que experimentaba con los estados alterados de conciencia. Las personas que trabajaban en el laboratorio se hicieron buenos amigos de Judy y Bob, y cuando pensaban que un proyecto merecía la pena, Judy intentaba encontrar el dinero para financiarlo. No eran proyectos muy amplios, sino más bien intentos de ayudar a poner en marcha las investigaciones más meritorias con un poco de dinero inicial. Más tarde, si el trabajo prometía, había otras grandes organizaciones que podían sentirse inclinadas a continuar con la financiación. Durante este tiempo, Bob comenzó a trabajar con la sanación paranormal y además se sentía interesado por el proceso conocido como escritura automática. En el curso de su inmersión en este tema, se sintió impulsado a experimentar por sí mismo y durante una temporada estuvo escribiendo material cada noche en estado meditativo. Todas las páginas de guía interna que escribió resultaron ser de gran valor en su trabajo de curación y también constituyeron un apoyo fiable que le ayudaba a tomar aquellas decisiones que parecían necesitar algo más que la lógica. La Fundación trabajaba principalmente con la curación paranormal y la escritura automática, y como tanto Judy como Bob sentían que debían ayudar a atraer la atención del público hacia estos temas, patrocinó una serie de conferencias públicas a partir de 1973. En junio de 1973, Judy y Bob organizaron una de estas conferencias en el Centro Lincoln de Nueva York, a la que asistieron más de 1000 personas. El tema de la conferencia era Sanación psíquica, mito dentro de la ciencia, y estaba centrado en el trabajo de gente como Larry LeJean y Stanley Krippner, los sanadores, Olga Wonald y Edgar Jackson, así como la hermana Justa Smith, cuyo trabajo pionero investigaba el efecto de la curación psíquica en la estabilidad de las enzimas. Debido a las presiones de Stanley Krippner, la Fundación patrocinó también las 2 primeras conferencias occidentales sobre acupuntura, fotografía Kirlian y el aura humana. Estas eran las primeras conferencias que trataban de estos asuntos y fueron lo suficientemente significativas para que se publicaran sus debates. Además, Judy hacía el seguimiento de los numerosos proyectos de investigación que la Fundación ayudaba a financiar, incluido el innovador trabajo sobre visión remota realizado en el Instituto de Investigación de Stanford con el psíquico israelí Uri Geller. Este proyecto, cuyos resultados se publicaron en la prestigiosa revista británica Nature, junto a una miniconferencia sobre los fenómenos psíquicos a la que asistieron 16 físicos de renombre mundial, fueron muy importantes para conseguir que a nivel mundial se reconociera la importancia de investigar el funcionamiento psíquico. De hecho, la conferencia misma llevó a publicar un libro, Los documentos Heller, de Charles Panotti. Judy continuó asumiendo responsabilidades, se hizo miembro fundadora de la Sociedad de Ciencias Noéticas, junto al ex astronauta Edgar Mitchell, y también profesora de la Escuela para la Educación Parapsicológica Experimental y Nuevas Dimensiones de la Sanación.
Paralelamente aceptaba invitaciones para participar en programas de radio y televisión en los que hablaba de su trabajo y, por si fuera poco, comenzó su tesis doctoral en el Instituto de Psicología Humanística en California. Su vida externa comenzó a aparecer una compañía teatral de derviches girando. La revista Nuevas Realidades, en la biografía que acompañaba a una entrevista hecha a Judy, describe su vida de esta manera. La mejor manera de resumir la vida de Judy Scutch en los años 70 es ver cómo transcurre un día típico en el salón del amplio piso que tienen los Scutch en Nueva York. En una habitación se muestra una película a un grupo interesado en la biorretroalimentación. En la siguiente hay un grupo practicando meditación y en una tercera hay una reunión de investigadores médicos. Scutch misma parece estar en todas partes a la vez y también hace juegos de manos con 3 teléfonos que conectan a 3 personas entre sí en el campo de la conciencia. En cualquier momento uno se puede encontrar con Edgar Mitchell, Swami Muktananda o Uri Geller, por no hablar de un amplio surtido de psíquicos, místicos y psíquicos o simplemente amigos de amigos. A quien venga por primera vez le parece un milagro que una mujer tan pequeña pueda mantener todo esto en funcionamiento a la vez y además servir la cena preparada por ella a todos los reunidos. La capacidad de Judy para tapar su vacío existencial y la ausencia de realización que sentía por aquel tiempo, en 1975, era igualmente milagrosa. Superficialmente su vida era todo lo que ella hubiera deseado. Su trabajo era desafiante y divertido. Toda su familia compartía sus intereses y sus consejos y servicios eran buscados por gente de todo el país. Pero le faltaba algo vital y esto le producía un profundo dolor. Mi situación comenzaba a causarme dolor físico. Contraje una grave úlcera péptica. Sabía muy bien el efecto que las emociones pueden tener en el bienestar físico, pero ese conocimiento no hacía que cambiaran los síntomas. De hecho, el conocimiento de que me estaba haciendo aquello a mí misma me hizo sentirme aún más frustrada. Buscaba una y otra vez las respuestas que me ayudasen a salir de la prisión que yo misma había construido, pero no encontraba ayuda alguna. Todo lo que sabía era que a pesar de todos los aspectos que tenía el trabajo que estaba realizando, no había ni un solo proyecto que no me dejara con la sensación de que daba una respuesta incompleta, de que faltaba algo. Respetaba y apoyaba el enfoque científico y lo creía totalmente necesario, pero no estábamos tocando ninguno de los aspectos espirituales, aunque supiéramos en todos los proyectos, en especial con los relacionados con la curación, que tratábamos con principios espirituales una y otra vez. En aquel momento comencé a tener sueños que fueron la continuación de mi primera experiencia mística. Esta vez parecía haber en ellos un mensaje que me dejaba con una sensación de amor universal omniabarcante, cercana al éxtasis, aunque este sentimiento era efímero y no podía mantenerlo. El contraste que había entre los sentimientos que experimentaba en sueños y los que tenía cuando estaba despierta y activa era como un poco desgarrador. Aunque mi marido y mis hijos no se quejaban, sabía que mi estado mental nos hacía sufrir a todos. Me sentía deprimida y quería cancelar el compromiso adquirido 2 meses atrás de dar el discurso introductorio a la conferencia sobre fotografía Kirlian que tendría lugar en la Academia Médica de Nueva York. Ahora que había llegado la hora, tenía unas ganas desesperadas de no hacer aquella presentación y sin embargo sabía que no podía evitarlo de ninguna manera. Aquel día me arrastré a mí misma hasta el lugar en que se celebraba la conferencia.
e hice un discurso de 25 minutos sobre la sanación y la importancia de atraer métodos de curación no tradicionales hacia la práctica médica habitual. Después de la conferencia fui directamente a casa y me metí en la cama. Me sentía más hundida que nunca. Lo tenía todo: un marido amoroso, 2 hijos preciosos y con talento, un trabajo creativo que me ponía en contacto con la gente más interesante, y sin embargo sentía un gran vacío dentro, como si me estuviera partiendo en pedazos. Entonces, en medio de una aguda crisis emotiva, rompí a llorar, y sin saber muy bien cómo o de dónde vinieron las palabras, solté un grito dolorido. Que alguno de los de ahí arriba me ayude, por favor. Las palabras me sorprendieron, porque nunca antes las había utilizado ni había tenido pensamientos parecidos. 2 días después, hacia las 9 de la mañana, sonó el teléfono. Una amiga mía de Detroit estaba en Nueva York y me dijo que era importante que nos viéramos, proponiéndome que nos encontráramos a la hora de comer en un restaurante del centro de la ciudad. Cuando llegué me estaba esperando y le acompañaba un hombre de unos 45 años. Me lo presentó como su profesor de metafísica y me dijo que tenía un talento especial como numerólogo. Como yo no sabía nada de numerología y no era algo que me interesase mucho, escuché solo a medias las historias que mi amiga relataba sobre sus sorprendentes capacidades de predicción y cómo le había ayudado a encontrar una forma más pacífica de mirar la vida. Después de comer, cuando nos íbamos, mi amiga me dio la tarjeta de aquel hombre e insistía en que me hiciera la carta numerológica. El hombre me miró directamente y dijo: «Tengo muchas ganas de hacerte la carta para ti. Será un regalo». La conversación me dejó confundida, pero como creía que en la vida no hay encuentros fortuitos, sentí que tenía que ceder a los deseos de mi amiga. Racionalizándolo, me dije a mí misma: los numerólogos, como los que leen las cartas del tarot o quienes leen el futuro, son personas muy sensibles que tan solo utilizan un tipo de herramientas como puntos focales para decirme algo acerca de mí misma que me ayude a resolver mi problema. En mi estado de angustia, valía la pena probar cualquier cosa. A la mañana siguiente le llamé y concerté una cita con él para la tarde. La carta numerológica que me había preparado estaba basada en mi nombre y fecha de nacimiento que yo le había facilitado el día anterior y describía con precisión algunos de los sucesos más importantes transcurridos en mi vida. Me dijo que pronto conocería una mujer mayor que yo, que sería mi maestra para el resto de mi vida y que en el espacio de 1 año iba a publicar uno de los documentos espirituales conocidos más importantes para la humanidad. Cuando le dije que no estaba por escribir nada, él respondió: «No he dicho que vayas a escribir, he dicho que vas a publicarlo». Le dije que era ridículo porque no estaba en el negocio editorial. Él sonrió cálidamente y simplemente dijo: «Ya lo verás». A la mañana siguiente me despertó una llamada de mi amigo Douglas Dean, el presidente de la conferencia en la que había dado la charla unos días atrás. Douglas me dijo que tenía 2 razones para llamarme. La primera era saber si me encontraba mejor, y la segunda era que le habían presentado a un profesor de la escuela médica de la Universidad de Columbia en la conferencia, y este le había invitado a comer el martes siguiente en la universidad para poder comentar algunos temas de interés mutuo. «¿Te gustaría venir?», me preguntó. Aunque no me sentía bien, él insistió en que le acompañara. Le dije que iría porque, aunque el profesor de Columbia no había especificado el tema del que quería hablar, había estado mucho tiempo esperando ansiosamente la oportunidad de hablar
con un representante del mundo de la medicina ortodoxa sobre el enfoque holístico en la curación. Esta parecía ser la oportunidad perfecta de exponer nuestras ideas a un profesional conectado con una de las instituciones médicas más prestigiosas del país. Le dije a Douglas que ya había quedado para comer el martes, pero que si el profesor podía cambiar la cita el miércoles estaría encantada de unirme a ellos. Después de colgar empecé a pensar en qué material podría llevar para intrigar al profesor lo suficiente de manera que nos ayudase a forjar algún tipo de conexión entre los profesionales médicos y los individuos con capacidades curativas. El 29 de mayo de 1975, Douglas y yo fuimos al centro médico en la parte alta de Broadway, en Manhattan, donde nos encontramos con el profesor Dr. William Tedford. Me sentía un poco aprensiva ante el encuentro porque no sabía qué tipo de hombre iba a encontrar, dado que Douglas solo había hablado unos minutos con él en la conferencia y no tenía ningún tipo de pista sobre sus intereses específicos. Douglas me aseguró que pronto lo averiguaríamos, ya que el Dr. Tedford le había dicho que nos esperaría en su despacho e iríamos a comer directamente. Una vez aparcado el coche, según nos acercábamos al edificio del centro médico en medio del flujo de peatones, le dije a Douglas: «Mira, ahí está, nos está esperando en las escaleras», y le señalé a un hombre delgado y alto. Douglas estaba asombrado. «Sí, ese es el Dr. Tedford. Pero Judy, ¿cómo lo has sabido? Nunca le habías visto antes». No pude contestar a Douglas racionalmente porque ni siquiera me había detenido a pensarlo antes de hablar. Sin embargo, después de decidirlo, tuve la sensación de que ya conocía a aquel hombre. Después de las presentaciones, el Dr. Tedford nos dijo que había bajado a recibirnos para que no nos perdiéramos en el laberinto de pasillos y salas que constituían el complejo conocido como Centro Médico. Entonces nos llevó a la cafetería de profesores. En el recibidor nos presentó a una de sus colegas, la doctora Helen Schuckman, una mujer pequeña, ligera y de mediana edad. No podía pesar más de 45 kilos y era la compañera de trabajo del Dr. Tedford. Entramos los cuatro en el restaurante y después de que ambos profesores nos pidieran que les llamáramos por sus nombres de pila, Bill nos llevó a una mesa apartada. Después de hablar de algunas trivialidades, saqué el tema de la salud holística, que es el que yo quería discutir con ellos, pero no pareció interesarle a ninguno de los dos. Tanto Bill como Helen siguieron hablando de la investigación en general, y cuanto más hablaban, más me preguntaba qué hacía yo allí. La conversación continuó, y comencé a sentir que había algo en la mente de Helen que no nos revelaba, aunque no podía imaginarme qué era. Todo lo que sabía era que no tenía nada que ver con los diseños investigativos de los que hablaba. Estábamos ya tomando el postre, cuando me escuché a mí misma diciendo algo increíble. Me volví hacia Helen y lo que salió de mi boca fue: «Oyes una voz interna, ¿verdad?». Antes de que pudiera pedir perdón por aquel arranque sobre el que no había tenido control, me di cuenta de que Helen se había puesto pálida, con mirada tensa, y voz suave me dijo: «¿Qué has dicho?». Bill interrumpió echando silla hacia atrás y diciendo: «¿Por qué no vamos todos a mi despacho? Creo que estaremos mucho más cómodos allí». No sabía si repetir o no lo que había dicho a Helen, pero inmediatamente me di cuenta de que no tenía que preocuparme de ello, porque al salir del restaurante me percaté de que Bill quería caminar a solas con Helen y que Douglas y yo debíamos seguirlos. Fueron hablando entre ellos hasta que llegamos al despacho donde nos presentaron a su socio, el Dr. Kenneth Wapnick. Entonces Bill cerró la puerta con pestillo y preguntó en voz baja: «¿Podéis mantener en secreto todo lo que aquí se diga?».
Tanto Douglas como yo se lo aseguramos, aunque no sabíamos cuál sería el contenido de aquel secreto. Bill y Helen pasaron las 2 horas siguientes contándonos la historia de los últimos 10 años. Los hechos que describieron no me parecían extraños, y ellos tampoco me parecían desconocidos. De forma inexplicable, me sentía reunida con viejos amigos míos, y lo que decían me parecía muy natural, como si fuera la continuación de los sucesos con los que ya había estado conectada. Toda la escena estaba bellamente orquestada. Allí estaba yo, sentada en un prestigioso centro médico con personas muy creíbles en sus profesiones científicas, pero en vez de discutir sobre prácticas de salud holística, lo que hacía era contener la respiración esperando ver el documento metafísico que habían transcrito en secreto. Le pregunté si podía leer aquel material. Bill abrió su archivador y tomando 7 grandes carpetas de tipo que usan los estudiantes de doctorado para sus disertaciones, las puso sobre el escritorio. Aquí está, dijo, 1500 páginas, un curso de milagros. Me sentí electrificada. Cogí la primera carpeta que contenía el texto y a medida que la abría mis ojos se dirigieron a la introducción. Este es un curso de milagros. Es un curso obligatorio. Solo el momento en que decides tomarlo es voluntario. Cuando acabé de leer el primer pasaje suspiré profundamente, aliviada, como si oyera a mi voz interna proclamar: este es el mapa de vuelta a casa. Y supe, de forma absoluta, que esta era la respuesta a mi petición de ayuda. Helen y Bill tenían programada su asistencia a una reunión del personal aquella tarde y tuvieron que acabar su reunión con Judy y Douglas antes de lo que hubieran deseado. Antes de irse, Judy quiso saber a qué se había referido Bill cuando dijo que lo que contara era confidencial. ¿Significa que no queréis que enseñe el curso a ninguno de mis amigos?, preguntó. No, dijo Bill. Estamos seguros de que el curso no se ha hecho para ser mantenido en secreto. Simplemente no queremos que nuestros nombres aparezcan conectados con él de ninguna forma. Ya ves, querida, dijo Helen, sería muy difícil intentar explicar a nuestros colegas cómo ocurrió todo esto. Bill y yo, desde luego lo entiendo, interrumpió Judy. Sin embargo, es aún más importante, añadió Bill, que este material se presente por sí mismo. No necesita que ninguna personalidad se relacione con él. Ya hay demasiados cultos a la personalidad y este curso no debe ser la base de otro más. Helen y yo no sentimos que podamos presentarlo porque no lo demostramos adecuadamente. Como verás, Judy, el material es un curso de autoestudio y Helen y yo solo somos 2 estudiantes más. Cuando Judy llegó a su casa, nada más abrir la puerta, llamó a Bob y le dijo: «Mire lo que tengo». Siguió contándole toda la historia del curso tal como se la habían contado a ella aquella tarde. Bob escuchó interesado. Para él la prueba del curso estaría en el contenido y no en la forma. Él mismo había estado practicando la escritura automática en los últimos 3 años y no había nada anormal en que alguien fuera utilizado como canal para registrar información de cualquier tipo. En lo relativo al contenido, de momento no sentía deseo especial de lanzarse sobre sus 1500 páginas.